Hola, buen día a todos. Espero que haya amanecido bien. Hoy empezamos un nuevo capítulo de tórax. Hablaremos sobre los grandes vasos que hay en el tórax, su distribución y por supuesto también tocaremos algunos nervios muy importantes dentro de la caja torácica. Este es el contenido que vamos a desarrollar hoy. Los grandes vasos. Hablaremos de las arterias de la aorta torácica, sus ramas más principales, más importantes. Las venas cava superior e inferior, y los nervios. Hablaremos del sistema de comando autónomo del corazón, la vía de conducción, y también tocaremos el nervio frénico y el nervio neumogástrico o nervio vago. Ahora hablaremos sobre la aorta, que es uno de los vasos más importantes del cuerpo, que está originada en el ventrículo izquierdo y que es la encargada de proveer la sangre oxigenada en la gran circulación. Esta arteria tiene su origen a nivel del ventrículo izquierdo, específicamente en la porción del ventrículo izquierdo. Está situada o en relación en su emergencia a la derecha en relación con la vena cava superior y a la izquierda el tronco pulmonar. Este origen de la arteria va a estar marcada por la presencia de las válvulas semilunares o también llamadas válvulas sigmoideas, en cuyo interior van a estar los senos aórticos o los senos de Valsalva, que anteriormente se llamaba así, ya que fue el primer anatomista que describió estas válvulas. Esta dilatación va a estar manifiesta hacia afuera del corazón, va a presentar una dilatación en la pared externa, que se va a llamar justamente la dilatación aórtica. A ese origen de la dilatación en la parte más interna va a dar emergencia a las primeras ramas de la aorta, que van a ser las arterias coronarias, tanto la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Esta arteria va a presentar un trayecto oblicuo primeramente, dirigida hacia adelante, luego hacia arriba, y para luego estar horizontalizada. Se pone horizontal hasta luego volverse otra vez un trayecto vertical ya más situada a la izquierda. A este nivel, a partir de la cuarta vértebra torácica en relación con la posición, a partir de la cuarta vértebra torácica empieza la otra porción de la aorta que desciende, atraviesa el diafragma para luego terminar a nivel de la altura de la cuarta vértebra lumbar. Aproximadamente, puede haber variaciones, ¿verdad? Puede terminar entre la cuarta y quinta vértebra lumbar, en donde se dividen en sus dos ramas terminales, que van a ser las arterias ilíacas comunes. Para su descripción, nuestra arteria va a presentar varias porciones. Tenemos la primera porción, que es la aorta ascendente. Luego tenemos el arco o callado aórtico, la aorta descendente, que se va a volver a subdividir en dos, en una aorta torácica y una aorta abdominal. El calibre de nuestra arteria suele variar. Normalmente tiene un calibre de 35 a 38 milímetros, es decir, 3,5 a 3,8 milímetros en total. Esto suele variar de acuerdo a la fisiología de cada ser humano, y también está arreglada por algunas patologías, ¿verdad?, que puede aumentar considerablemente el calibre de esta arteria. Nuestra primera porción de la aorta empieza desde su origen, es decir, desde la base del ventrículo izquierdo, y esta porción se llama aorta ascendente. Tiene una extensión de aproximadamente 3 a 5 centímetros hasta llegar al callado aórtico, ¿verdad? La aorta ascendente empieza
desde la base del ventrículo izquierdo hasta la emergencia de esta arteria, que es el tronco arterial brachiocefálico. La aorta ascendente está otra vez, vamos a decir, dividida en dos porciones. Una porción que queda por dentro del pericardio, que es esta porción. Esta es la porción intrapericárdica. Y en esta porción, la aorta ascendente da sus primeras dos ramas, que en este caso van a ser las arterias coronarias. Coronaria derecha y la coronaria izquierda. Una vez que asciende y se dirige hacia arriba y hacia la izquierda, allí empieza la segunda porción, que es la porción extrapericárdica, donde termina ya a nivel de la emergencia de este tronco, que es el tronco arterial brachiocefálico. Luego tenemos esta segunda porción, que es la porción horizontalizada, que clásicamente se le describe en forma de arco, que es el callado aórtico o callado de la aorta. Esto normalmente se lo designa así debido a que presenta, ¿verdad?, una curva que atraviesa el mediastino de adelante hacia atrás y lo hace por encima del pedículo pulmonar. Este es el tronco pulmonar, y una vez que pasa por encima, en este sector está el pedículo pulmonar del lado izquierdo. Comienza esta arteria desde el punto de nacimiento del tronco arterial brachiocefálico y va a terminar a nivel de la cuarta vértebra lumbar, cuarta vértebra torácica, o a la emergencia de la arteria subclavia izquierda. Esta porción va a presentar tres ramas muy importantes, que son el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. El tronco arterial brachiocefálico otra vez se vuelve a subdividir en una carótida primitiva derecha y una subclavia del lado derecho. A veces puede existir otra rama colateral que suele ser inconstante del callado aórtico, que es la arteria tiroidea media o de Neubauer, que pueden hacer indistintamente tanto el callado de la aorta como del tronco arterial brachiocefálico. Esto es muy importante destacar, ya que por debajo del callado de la aorta hay un ligamento muy importante que se llama ligamento arterioso o ducto arterioso, que es un conducto que unía primitivamente a la arteria pulmonar izquierda con la aorta ascendente o el callado de la aorta en este caso, ¿verdad? Luego tenemos la siguiente porción, que es la aorta descendente. Es continuación de esta porción, que es el callado aórtico. Se inicia a partir de la vértebra torácica cuarta, o la D4 simplemente. Sigue a lo largo de la columna vertebral. Esto ya está ubicado en el mediastino posterior, un elemento del mediastino posterior. Y esta arteria va a presentar dos segmentos para su descripción. Tenemos un segmento que se llama superior o laterovertebral y un segmento inferior, o llamado también prevertebral, que cuando termina la aorta, normalmente este segmento se encuentra situada a nivel de la altura de la vértebra torácica número 12. Pasando a otra lámina, esto sería nada más para mostrar, una vez que extirpamos el corazón, para mostrar la relación que presenta el aorta con los otros vasos. A la derecha tenemos la vena cava superior, a la izquierda el tronco pulmonar, y ya las relaciones a nivel del arco aórtico. El arco aórtico está en relación con un nervio muy importante que lo cruza a través de su cara anterior. Este es
el nervio vago, en este caso va a ser el nervio vago izquierdo, también está en relación con estos vasos que ven aquí, con los vasos pericariofrénicos, con la vena, la arteria y este nervio muy importante que es el nervio frénico. Esto nada más va a mostrar la relación que presenta la aorta ahí en su origen. Y esta sería la primera porción de la aorta, que sería la porción intrapericárdica, en la que se observa la emergencia de las dos ramas más importantes que tiene, ¿verdad?, a ese nivel, que son la coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, ¿verdad?, que después se va a bifurcar a la izquierda en una interventricular anterior y una circunfleja. Esto ya una vez que nuestra arteria atraviesa el diafragma a nivel de la altura de la vértebra T12, se dirige hacia abajo un poco a la izquierda con respecto a la vena cava y va a terminar específicamente a la altura de la vértebra lumbar cuarta o lumbar 5, ¿verdad? Eso depende ya más o menos de la fisiología de cada individuo. En este nivel, la aorta se bifurca en sus dos ramas terminales. Una que es la ilíaca primitiva derecha y otra la izquierda. A veces hay textos que van a encontrar que lo considera como rama terminal de la aorta a la arteria sacra media. Pero actualmente solamente se considera dos ramas terminales a las arterias ilíacas primitivas comunes, tanto a la derecha como a la izquierda. Ahora hablaremos de las relaciones que presenta cada porción. Tenemos así a la aorta ascendente, como dijimos, tenía dos porciones, una porción intrapericárdica, que es esta porción. Esto es el pericardio, que rodea totalmente al corazón, y a la vez también rodea en parte a los grandes vasos que entran y salen del corazón, en este caso a la vena cava superior, a la aorta, al tronco pulmonar, y también lo hace lo mismo con la vena cava inferior. Esta es la pequeña porción de la aorta que está cubierto de pericardio y por ello esta porción se denomina intrapericárdica. En su origen, esta aorta presenta una dilatación que son los senos aórticos, también llamados senos de Valsalva, de donde van a originarse las arterias coronarias tanto a la derecha como a la izquierda. Y luego tenemos esta porción que es la extrapericárdica, la cual tiene un recorrido de 1,5 a 2 centímetros y la porción va a terminar ante la emergencia de esta arteria, que es el tronco arterial brachiocefálico. Las relaciones que tiene esta porción en la interpericárdica está en relación con la vena cava superior hacia la derecha y hacia la izquierda con el tronco pulmonar. Hacia atrás, esta porción va a estar en relación con la tráquea, específicamente a nivel de su bifurcación, a nivel de T4, y hacia adelante en relación con el pericardio. Luego, la porción extrapericárdica, que es esta, va a tener las mismas relaciones, pero a eso hay que sumarle la relación que presenta con este nervio, que es el nervio vago izquierdo. El vago izquierdo y también el tronco venoso brachiocefálico izquierdo lo va a cruzar por delante. Llegamos al arco aórtico. Este es nuestro arco aórtico. Tiene una porción horizontalizada de dirección de adelante hacia atrás y hacia la izquierda. Es continuación de la aorta ascendente y presenta, como dijimos, tres ramas. Esta es la primera rama, que es el tronco arterial brachiocefálico, que después se va a bifurcar en dos ramas más. En este caso, la arteria subclavia derecha y la arteria carótida primitiva derecha.
La segunda rama es esta arteria, que es la carótida primitiva izquierda, y la última rama es la arteria subclavia izquierda. Puede tener una cuarta rama, que es inconstante, pero suele haber, que nace entre el origen, o suele nacer entre el origen del tronco arterial y la arteria carótida primitiva izquierda, que cuando nace se dirige en este punto y llega hasta la glándula tiroidea, que es llamada la arteria tiroidea media o de Neubauer. Suele ser inconstante, pero cuando ahí nace normalmente este sitio. O también puede nacer del tronco arterial brachiocefálico. Esta porción va a presentar numerosas relaciones. La primera relación importante que presenta es con respecto a la tráquea. Esta es la tráquea, que una vez que desciende a este nivel, la porción principal del arco aórtico va a cabalgar justamente sobre el bronquio principal izquierdo. Siempre hay una mnemotecnia ahora para recordarse las relaciones que tiene la tráquea a nivel torácica. ¿Verdad? En este caso, el bronquio principal izquierdo es cabalgada por el arco aórtico, mientras que el bronquio principal derecho es cabalgado por la vena ácidos mayor. Otra relación que tiene esta porción es el tronco pulmonar, que va a estar situada hacia abajo, también a la cual le cabalga, ¿verdad? Y la relación principal más importante que tiene en estas dos estructuras es la presencia de un ligamento que se desprende de la cara inferior de la aorta y termina normalmente a nivel del tronco pulmonar, específicamente izquierdo, o la arteria pulmonar izquierda. Es el ligamento o ducto arterioso. Siguiendo con las relaciones, esta es una relación que Salvatore estaba diciendo, la relación que presenta íntimamente con el bronquio principal izquierdo, ¿verdad? Prácticamente lo cabalga, lo pasa por encima la aorta, y también de esa manera se relaciona de modo indirecto con el esófago torácico. Esta otra relación muy importante, esta es el nervio vago o nervio neumogástrico, que es el 10º par craneal, que desciende y se sitúa lateralmente a nivel del cuello con respecto a la carótida primitiva. Luego, una vez que penetra dentro del orificio superior del tórax, se ubica entre la carótida y la subclavia para luego desciende por la cara anterior del arco aórtico, donde emite una rama muy importante que es esta. Este es el nervio laríngeo recurrente del lado izquierdo. Este nervio lo que hace es un callado, es decir, pasa por debajo del arco aórtico y luego vuelve a ascender hacia el cuello. Asciende y se sitúa entre el espacio comprendido entre la tráquea y el esófago, hasta llegar hasta su cometido final, que es justamente a nivel de la laringe. Mientras que la siguiente rama, la aorta, continúa y se ubica ya a nivel del esófago. Entonces, las relaciones más importantes que tiene que recordarse del callado aórtico es bronquio principal izquierdo, esófago, nervio vago y por supuesto el nervio laríngeo recurrente, que justamente se inicia en ese nivel. Y no olvidarse del ligamento o ducto arterioso que está situado debajo mismo del arco aórtico. Más adelante también veremos otra relación que hay del callado aórtico, que va a ser justamente el plexo cardíaco a través de su ganglio de Reisberg. Con la siguiente diapositiva veremos las relaciones que tiene el arco aórtico con más detalles. Esto sería un corte sagital
que nos muestra o nos representa a la aorta relacionándose con las demás estructuras del mediastino. Este corte del mediastino corresponde hacia el lado izquierdo, donde vemos a la aorta en su porción ascendente, el arco aórtico y la porción descendente, en este caso sería la porción torácica. Ahí nos muestra la relación que presenta con el nervio vago, con el vago izquierdo. Ahí está nuestro nervio laríngeo recurrente izquierdo. Se ve ahí al ducto o ligamento arterioso, la cual conecta, como dijimos, el arco aórtico con el tronco pulmonar izquierdo. Y también en este nivel se observan las relaciones que presenta con los vasos pericardiofrénicos. Otra relación importante del arco aórtico es este nervio. Este es el nervio frénico del lado izquierdo, que lo cruza a través de su cara anterolateral. Ya en la parte más posterior, las relaciones vienen a ser el esófago torácico y la columna vertebral. Y llegamos a nuestra aorta descendente, la cual hablaremos bien de la porción torácica, que va a estar representada o descrita a través de dos porciones, el segmento laterovertebral y el segmento prevertebral. Nuestro segmento o nuestra aorta descendente empieza a partir de la cara lateral externa de la vértebra dorsalo-torácica número 4, una vez que se inicia ahí, o después de la emergencia de esta arteria, que es la arteria subclavia izquierda. Ahí desciende a lo largo de la columna vertebral, ya nuestra arteria ubicada en el mediastino posterior. Y en esta porción lo que se va a distinguir es dos segmentos muy importantes. Un segmento superior que se va a llamar un segmento laterovertebral en relación con las vértebras torácicas, ¿verdad? Este segmento. Y la otra porción que va a ser el segmento prevertebral. Este segmento superior o laterovertebral va a estar en relación primeramente hacia la izquierda con esta estructura que es la pleura pulmonar, la porción de la pleura mediastínica, y adosada prácticamente a lo que es el pulmón izquierdo, ¿verdad? Hacia la derecha, la relación que va a tener nuestra aorta en esta porción va a estar en relación con los cuerpos vertebrales y también con el esófago. Hay un conducto muy importante que aquí no se observa, que también va a estar en relación con esta porción, que es este conducto, que es el conducto torácico. El conducto torácico es un colector de linfa del cuerpo que inicia a nivel de la altura de la vértebra lumbar L4, pasa o atraviesa el diafragma a través del hiato aórtico y a partir de ahí se ubica adosado o pegado a la cara anterior del cuerpo de las vértebras torácicas hasta atravesar la abertura superior del tórax, donde llega al cuello y termina a nivel de este ángulo que se llama ángulo yugulo-subclavio de Pirogov. Este ángulo está formado por la vena yugular interna y la vena subclavia, y ahí viene y termina este conducto. Para salvedad, este conducto solamente existe en el lado izquierdo, pero ya más adelante hablaremos sobre este conducto. Siguiendo con las relaciones, hacia adelante nuestra porción laterovertebral va a estar en relación con el bronquio principal izquierdo, que lo va a cruzar en su totalidad a través de su cara anterior. Y la relación posterior de esta porción va a estar en relación con la cadena simpática
torácica, ¿verdad? La cadena simpática torácica son 12 ganglios nerviosos que van a estar situados lateralmente a la columna vertebral. Y más hacia atrás y un poco más hacia la izquierda vamos a tener un sistema venoso que se llama las venas ácigos. Tenemos un sistema que se llama vena ácigos superior y otro sistema que se llama vena ácigos menor. Entonces está en relación con la vena ácigos superior principalmente este segmento. Y luego tenemos nuestro segmento inferior, o también llamado prevertebral. Este segmento es bastante cortito, ya prácticamente viene a ser la parte terminal de nuestra aorta. Esto va a estar en relación directamente con la vena hemiácigos inferior. Esta porción, la hemiácigos inferior se sitúa atrás y va a desembocar, va a pasar a terminar en la vena ácigos mayor que está situado al lado derecho. La relación a la derecha va a estar siempre el conducto torácico, con la cual justamente por detrás de la aorta pasa a nivel del diafragma. Y hacia adelante vamos a tener la presencia ya del pericardio, ¿verdad? El pericardio que rodea el corazón y por supuesto, el fondo de saco pleural o fondo de saco interácigo esofágico. Estas serían las relaciones más importantes de la aorta descendente en este nivel. Ahora hablaremos de las ramas colaterales que tiene nuestra aorta descendente o aorta torácica. Son varias ramas colaterales, las cuales vamos a ver algunos que son más importantes. Vamos a escribir los que son de mayor importancia. Tenemos las ramas pericárdicas, que son ramas pequeñitas que están situadas en el espacio pleuropericárdico, entre la pleura y el pericardio, que normalmente son las que acompañan al nervio frénico en su trayecto. Al igual que las ramas mediastínicas. Estas son ramas pequeñísimas que están ahí para nutrir en ese espacio. Después tenemos las arterias intercostales posteriores. Estas son nuestras arterias intercostales posteriores. Si se acuerdan, tenemos las 6 intercostales posteriores que están dadas justamente por nuestra aorta torácica. Luego tenemos la arteria diafragmática superior. Aquí no tenemos la vista de la diafragmática superior. Tenemos las arterias esofágicas. Las esofágicas pueden ser en cantidad de 2 o 3. Hay veces que es de 3. Y son llamadas esofágicas medias, ¿verdad? Porque tenemos otras arterias que son las esofágicas superiores que nacen a nivel del cuello. Y tenemos las arterias bronquiales. En este caso, acá muestra muy bien a las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales normalmente son 2 en el lado izquierdo y 1 en el lado derecho. Entonces estas son las ramas colaterales: mediastínicas, pericárdicas, intercostales, diafragmáticas, bronquiales y esofágicas. Hay una mnemotecnia que solemos utilizar mucho en anatomía para recordarse las ramas de la aorta torácica. Y es esta: pero me interesan demasiado esos bronquios. Y está el orden de la mnemotecnia. El pero, la pericárdica, mediastínica me, interesan los intercostales, demasiado la diafragmática, esofágicas y bronquiales los bronquios. Si se acuerdan de esta mnemotecnia, van a recordarse sin problema las ramas colaterales de esta arteria. Ramas del arco aórtico. Tenemos así al tronco arterial brachocefálico, que es una de las primeras ramas de la aorta, del callado aórtico.
Es una arteria que va a iniciar en la cara convexa de la aorta, específicamente en su cara supraexterna, y se va a dirigir hacia arriba, en forma oblicua, hacia la derecha, y un poquitito ligeramente hacia atrás una vez que atraviesa la abertura superior del tórax, donde a nivel de su terminación, a nivel de la primera costilla, emerge o emite sus dos ramas terminales, que son la carótida primitiva del lado derecho y la subclavia derecha. Tiene un calibre bastante importante, es el vaso de mayor diámetro comparando con las otras dos ramas del arco aórtico. Varía entre 20 a 25 milímetros su diámetro y tiene un recorrido bastante corto ahora. Nada más de 2,5 a 3 centímetros es lo que alcanza esta arteria. Y como relaciones principales tiene, hacia atrás se relaciona con la tráquea, hacia adelante va a estar en relación con el esternón, lateralmente hacia la derecha va a estar en relación con el nervio vago derecho, y la relación lateral importante hacia la izquierda va a ser este nervio, el nervio laringeo recurrente izquierdo. Otra relación importante hacia adelante va a ser esta arteria o este tronco, que es el tronco venoso brachiocefálico derecho, que justamente lo cruza por la cara anterior y se va a unir con el lado opuesto para formar la vena cava superior. La siguiente arteria que vamos a hablar es la arteria subclavia, que es la tercera rama del callado aórtico. Es una arteria que tiene un trayecto corto de 4 a 5 centímetros, asciende verticalmente, luego se vuelve un poquitito oblicuo, se dirige hacia atrás y un poquito a la izquierda. Una vez que llega o sale por la abertura superior del tórax, se ubica por encima de la primera costilla, por detrás del músculo escaleno anterior, ya para luego empezar a emitir sus ramas colaterales. De acuerdo al músculo escaleno anterior, es el músculo que se toma como referencia para definir las porciones o los segmentos que tiene la arteria subclavia. En este caso, nuestra subclavia izquierda, que estamos viendo acá, esta subclavia va a tener en total 4 porciones. Una porción torácica, que es la comprendida antes de su salida del tórax, y después ya la porción más cervical, que tiene 3 porciones ahora. Una porción que va a ser preescalénica, que sería esta sería la porción preescalénica con respecto a este músculo que es el escaleno anterior. La porción interescalénica, que sería la porción que está situada entre los dos músculos escalenos, en este caso el escaleno anterior y el escaleno medio. Y luego tenemos esta porción que es la porción posescalénica. Entonces, la subclavia izquierda tiene 4 porciones. Esto nada más para aclarar porque tenemos también la subclavia derecha, que es la que se observa aquí en la imagen, ¿verdad? Esta sería la subclavia derecha. El tronco brachiocefálico, la carótida primitiva derecha y la subclavia, ¿verdad? La izquierda 4 porciones y la derecha solamente presenta 3 porciones. Y la terminación de esta arteria se da cuando cruza este punto. Esta es la clavícula, y cuando pasa ese punto medio, automáticamente pasa a llamarse arteria axilar. Entonces, este sería el reparo o punto anatómico en que la última porción, la porción posescalénica, termina pasando por debajo de la clavícula. En cuanto a ramas terminales, es una arteria que posee varias ramas terminales que vamos a ver en el siguiente slide. Y estas son las ramas de la arteria subclavia, las ramas colaterales de la subclavia.
La primera rama colateral que emite la subclavia es esta arteria, que es la arteria torácica interna o también llamada anteriormente mamaria interna. Es una rama colateral descendente que penetra en el tórax y llega prácticamente hasta el vértice del esternón, donde termina en sus dos ramas terminales. Luego tenemos este tronco bastante voluminoso, que es el tronco tirocervical, o también llamado tronco tirocervicoescapular. Es un tronco que a su vez va a emitir varias arterias o varias colaterales de vuelta. Tenemos así la primera rama colateral que emite este tronco es esta arteria, que se llama arteria supraescapular. Es una arteria que se va a dirigir en la parte externa y va a colocarse por encima de la escápula, pasando justamente por esta escotadura, ¿verdad? Que es la escotadura coracoidea. La segunda arteria o la segunda rama que emite este tronco es esta arteria bastante extensa en su recorrido, que es la arteria cervical transversa, que se va a dirigir y va a terminar prácticamente en el borde espinal de la escápula. Luego tenemos esta otra rama, que es la arteria cervical ascendente. Es una arteria que sigue en la parte interna del proceso transverso de las vértebras cervicales hasta llegar a base de cráneo. Y por último tenemos la arteria tiroidea inferior, ¿verdad? Que es otra colateral también del tronco cervical. Muchas veces esto no suele darse así. A veces ahí las ramas nacen directamente de la subclavia. A veces la tiroidea inferior nace directamente en la cara superior de la subclavia. Esto puede variar, puede haber solamente dos arterias en este tronco o solamente una ramita, nada más. Luego tenemos esta arteria, que es la arteria vertebral. Esta es una arteria bastante voluminosa, muy importante por cierto. Es considerada la primera rama ascendente de la subclavia. Es una arteria que nace normalmente desde la cara supero posterior de la subclavia. Una vez que nace, asciende y penetra por los agujeros transversos de la apófisis de las vértebras cervicales, hasta llegar a base de cráneo, donde se va a unir con el lado opuesto para formar lo que se llama el tronco basilar. Esta arteria pasa por el agujero transverso de las 6 primeras apófisis transversas de las vértebras. No pasa por el agujero transverso de la séptima. Después tenemos otro tronco, que es el tronco costocervical. Este es el pequeño tronquito que ven aquí, que nace en la cara posterior de la subclavia. Esto ya en la porción interescalénica. Este tronco nace y emite dos ramas. Una que sube hacia arriba, que es esta, que se sitúa lateral y posteriormente con respecto a la apófisis transversa de las vértebras cervicales. Esta es la arteria cervical profunda. Y la otra es la arteria intercostal suprema, o el tronco de la intercostal suprema, que va a dar origen a las arterias intercostales. La primera y la segunda y si hay a veces la tercera también da esta arteria. Luego tenemos la arteria dorsal de la escápula o escapular posterior. Es una arteria que normalmente nace ya en la porción posescalénica. Es una arteria que se sitúa a este nivel y llega hasta el ángulo del omóplato. Aquí no está representado, no está dibujado, pero es ahí su ubicación. Entonces estas son las ramas más importantes que tiene la subclavia: la arteria vertebral, la torácica interna o mamaria interna, el tronco tirocervical,
el tronco costo-cervical y la arteria dorsal de la escápula. Ahora hablaremos de la arteria carótida común. Es una arteria que se origina del arco aórtico, nace a 5 milímetros por detrás y a la izquierda del tronco arterial brachiocefálico. Nace, en este caso, a la derecha tiene otro origen, ya esta arteria va a nacer a nivel del cuello, específicamente del tronco arterial brachiocefálico. Esta arteria carótida primitiva izquierda va a tener dos segmentos, un segmento que va a ser el segmento intratorácico, y una vez que pasa por la abertura superior del tórax va a tener otro segmento que va a ser el segmento cervical. Una vez que entra en el cuello, esta arteria asciende a ambos lados de la columna cervical para terminar a nivel del borde superior del cartílago tiroides. Ahí termina y se bifurca en dos ramas terminales. Una que es la carótida externa y otra es la carótida interna. Durante su trayecto, la carótida primitiva, tanto a la derecha como a la izquierda, no emite ninguna rama colateral en el cuello. Llegamos así a las venas del tórax. Tenemos así la vena cava superior, que se forma por la reunión de los dos troncos venosos brachiocefálicos, en este caso el derecho y el izquierdo. Estos troncos venosos, a su vez, se van a formar por la unión de dos venas, la vena yugular interna y la vena subclavia. En este caso, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo va a presentar una longitud de 5 centímetros aproximadamente, es más largo, pero menos voluminoso que el del lado derecho, mientras que este va a presentar una longitud de 3 centímetros aproximadamente. Ambos troncos van a converger a nivel de la abertura superior del tórax, donde se va a unir a nivel de la articulación externo-clavicular. La vena cava superior, una vez que se forma, va a presentar un trayecto vertical, un poco oblicuo hacia atrás. Va a pasar por delante del pedículo pulmonar. Vamos a la siguiente imagen. Esto sería ya para la formación. ¿A qué nivel se forma más o menos la vena cava superior? Y esto sería ya a nivel de su trayecto. Una vez que se forma la vena cava superior, como les dije, va a pasar por delante del pedículo pulmonar. Esto sería el pedículo pulmonar, que está compuesta por bronquio, arteria y venas. Pasa por delante del pedículo pulmonar, penetra dentro del pericardio, en donde una vez que llega ahí va a formar parte de lo que es la porción intrapericárdica, para llegar a terminar ¿dónde? En la pared superior de la aurícula derecha. Mide aproximadamente de entre 6 a 8, suele ser su longitud, y su calibre varía, ¿verdad? Puede estar entre 20 a 22 milímetros. Esta arteria es la encargada de recoger la sangre venosa de todo lo que es la cabeza, el cuello, los miembros superiores, y también es colector de la vena, o sea, de la sangre venosa que le llega a través de la vena ácidos mayor. Esta es la vena ácidos mayor, que se encarga de colectar la sangre del tórax y parte del abdomen. Ahora tenemos los afluentes principales de la vena cava superior. Como sabrán, las venas no tienen ramas colaterales, en vez de eso reciben afluentes. Esa es la otra diferencia que tiene con las arterias. El principal afluente de la vena cava superior es la vena ácido mayor. Esta es la vena ácido mayor.
Es uno de los principales afluentes que una vez que asciende por el tórax llega y termina prácticamente formando un callado, un arco, pasando por encima del bronquio principal derecho para terminar dentro de la vena cava superior. Otros afluentes de menor calibre, menor importancia, son las bronquiales derechas, las venas medias tínicas, las esofágicas, las pericárdicas, las frénicas o diafragmáticas y por supuesto las venas torácicas, ¿verdad? Estos afluentes varían bastante, no siempre van a terminar en la vena cava superior. Hay veces que lo hacen directamente en la ácidos, tanto en la ácido mayor como en la hemiácido superior o inferior, u otros terminan en los troncos venosos. Ahora hablaremos de la vena cava inferior. La vena cava inferior es una vena de gran calibre que se encarga de colectar la sangre desoxigenada del miembro inferior, pelvis y abdomen. Es una vena que se forma por la reunión de dos troncos venosos muy importantes, que son las venas ilíacas comunes. Tanto a la derecha como a la izquierda, estas dos venas ilíacas se unen por encima del cuerpo de las vértebras lumbares L4 y L5 aproximadamente. Esta unión se da un poquitito hacia la derecha, desplazada por el descenso de la aorta abdominal. Una vez que se forma esta vena, asciende, llega a nivel del músculo diafragma, por donde atraviesa y llega en la pared inferior de la aurícula derecha del corazón, donde termina ahora. Esta vena presenta un calibre bastante importante, que va entre 30 a 35 milímetros, y presenta varios segmentos para su descripción, ¿verdad? Tiene un segmento que es el segmento abdominal que estamos viendo acá, que a su vez se divide otra vez en varios subsegmentos. En un segmento hepático, un segmento prerrenal, un segmento renal y un segmento postrenal. Luego tenemos un segmento diafragmático y un segmento torácico. Tiene como afluentes principales a varias venas muy importantes que vamos a ver ahora. Sistema de la vena ácidos o vena ácidos simplemente. Está conformada este sistema a la derecha por la vena ácidos mayor y a la izquierda por las hemiácidos superior e inferior. La vena ácidos o la vena ácidos mayor está formada por la unión de la vena lumbar ascendente, que una vez que asciende antes de llegar al tórax, recibe la unión de la vena subcostal o intercostal número 12 hacia la derecha. Recibe esta vena y ahí forma lo que es la vena ácidos mayor. Una vez que llega a la parte media del tórax, específicamente a nivel de la vértebra torácica número 8, recibe como afluente a la vena hemiácidos superior y a la vena hemiácidos inferior. Estas dos venas hemiácidos son los afluentes principales de la vena ácidos mayor. Luego, esta vena se dirige en su travesía para llegar a terminar ¿dónde? En la vena cava superior. Esta vena tiene una relación muy importante con esto, que es el bronquio principal del lado derecho, sobre la cual cabalga para terminar justamente en la vena cava superior. Y estos son los afluentes principales de la vena ácidos mayor. Tenemos así las venas intercostales posteriores derechas, que va de la cuarta hasta la 11, que van a ser las que drenan directamente a la ácido mayor. Después tenemos a la intercostal superior derecha, que va a recibir la vena de los tres, es primero espacios intercostales. Luego tenemos la hemiácido accesoria, tanto
la superior y la inferior, que están situadas a la izquierda, que como hace rato vimos, drenan su contenido a la altura de la vértebra torácica 8. Tenemos así las venas bronquiales, las esofágicas, las mediastínicas, las pericárdicas y las frénicas superiores, que van a ser otras venas que van a drenar su contenido dentro de la vena ácidos mayor. Conducto torácico. El conducto torácico es el principal sistema colector de linfa del miembro inferior, abdomen, hemitórax, hemicuello, hemicabeza y miembro superior izquierdo. Este se forma a través de una cisterna que se llama cisterna de Kilo o cisterna de Piquet, que es una dilatación que está situada a la altura de la vértebra lumbar 1 L2, y una vez que se forma asciende colectando toda la linfa dentro de su recorrido. Asciende, llega en el diafragma, atraviesa el hiato aórtico para llegar al tórax, se ubica por detrás del esófago hasta pasar por la abertura superior del tórax, donde ingresa a cuello y vierte su contenido en un ángulo que se llama ángulo yúgulo-subclavio de Pirogov. Esto sería el sitio exacto donde termina el conducto torácico. El ángulo formado por la unión de la vena yugular interna y la vena subclavia izquierda. Este conducto, como les dije, se va a encargar de drenar toda la linfa del miembro inferior, abdomen, hemitórax, hemicuello, hemicara, hemicabeza y miembro superior izquierdo. Sistema cardionector. Es el sistema de conducción eléctrica al corazón. Son los que conducen el impulso eléctrico y le da automatismo al corazón. Está normalmente formada por células miocárdicas especializadas que se ubican específicamente en el endocardio. En nuestro cuerpo y específicamente en el corazón, estas son las partes que presenta el sistema excitoconductor o cardionector del corazón. Tenemos así al nódulo sinusal o sinoauricular, o también llamado nódulo de Kay y Flach, con su epónimo más antiguo. Es un nódulo que está ubicado alrededor, específicamente lateralmente a la desembocadura de la vena cava superior. Luego tenemos lo que son los haces internodales, que sería la comunicación entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Entre ellos dos hay tres haces o nódulos internodales, que son el anterior, el medio y el posterior. Cada uno de ellos tiene su epónimo ahora. El anterior, llamado Bachmann, el medio, que se llama Weckenbach, y el posterior, el de Torrell. Luego, como les dije, tenemos el nódulo auriculoventricular, o también llamado de Ashok y Tawara. Es un nódulo que está ubicado en el tabique auriculoventricular del lado derecho. Luego llegamos al haz de His, que parte directamente del nódulo auriculoventricular, la cual se distribuye en una rama derecha y otra rama izquierda, específicamente a nivel del tabique interventricular. Y por último tenemos las fibras de Purkinje, que son las que van a distribuirse en las paredes ventriculares. Primeramente hablaremos un poquitito del nódulo sinoauricular o sinusal o de Kay y Flach. Es un nódulo, como les dije, está ubicado a la derecha y por fuera de la desembocadura de la vena cava superior, en el espesor específicamente de la cresta terminal. El corazón tiene en esta pared una cresta que se llama cresta terminal, que es una pared mucho más espesa de lo normal, y este nódulo normalmente se lo considera que pertenece a una parte de la aurícula, que sería la pared anterolateral. El nódulo sinusal es el marcapaso normal del corazón.
En situaciones normales, este nódulo es capaz de emitir una orden de 70 a 90 latidos por minuto, aunque en algunos textos lo consideran desde 60 hasta 90 horas. Esto varía. Normalmente, en una persona sana, joven, el latido puede variar entre 90 a 140 por minuto. Ya con la edad, cuando uno avanza con la edad, los latidos ya disminuyen. Ya uno no puede llegar a latir, a tener un latido de 140 por minuto. Este nódulo es el que prácticamente comanda los latidos del corazón. Y es el que muchas veces, cuando empieza a fallar, es la que se le reemplaza. Se le coloca el marcapaso artificial. Eso ya en casos más extremos, ¿verdad? Pero hay veces que cuando este nódulo falla, este otro nódulo lo compensa. Pero hay veces, hay casos que eso no sucede. El siguiente nódulo es el nódulo auriculoventricular, o también llamado nódulo de Ashok-Itawara. Es un nódulo que está ubicado en el tabique auriculoventricular, específicamente en el piso de la aurícula derecha, para ser más exacto, y localizado en un sitio que se llama triángulo de Koch. Este triángulo está delimitado por el tendón de Todaro, el orificio del seno coronario y, por supuesto, el tabique auriculoventricular. Dentro de este triángulo tenemos entonces la presencia del nódulo auriculoventricular. Este nódulo tiene la capacidad de suplir en caso de una ausencia del nódulo auriculoventricular, el nódulo sinusal, de suplir sus funciones. Tiene un latido de entre 40 a 60 por minuto. Con ese latido una persona se puede desenvolver regularmente bien, aunque sin poder realizar actividades físicas. Lo único que va a poder hacer es sentarse y pararse. Más que eso no va a poder debido a los pocos latidos que tiene el corazón. Este nódulo, este triángulo en realidad presenta una mnemotecnia muy famosa, ¿verdad? Que es la de te beso, te adoro, te beso y te escupo, ¿verdad? Son las mnemotecnias que se relacionan con los límites del triángulo. El tendón de Todaro, el te adoro, la válvula de Tevesio, que es así se llama la válvula del seno coronario, es el te beso, y el te escupo es la válvula tricúspide, ¿verdad? O la válvula auriculoventricular del lado derecho. La comunicación, como les dije hace rato, entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular se realiza a través de las haces o vías internodales, que son las que realizan la comunicación entre estos dos nódulos. Y esto nada más para volver a delimitar el triángulo de Koch, que está limitado por el tendón de Todaro, que es el límite posterior. El límite inferior está dado por el orificio del seno coronario y el límite anterior está dado por la valva septal de la válvula tricúspide. Entonces así tenemos delimitado a nuestro triángulo de Koch, en cuyo contenido, está contenido el nódulo auriculoventricular. Tenemos al haz de His, que es llamado también fascículo auriculoventricular, que es un fascículo que está situado en el lado derecho del corazón, específicamente al nivel del tabique intraauricular. Una vez que se origina, desciende y llega hasta el tabique interventricular, donde a ese nivel da dos ramas terminales, una rama derecha y otra rama izquierda. Este nódulo da al corazón una capacidad de latido de 15 a 40 latidos por minuto, lo suficiente para que una persona que está acostada pueda respirar y nada más. Es un nódulo accesorio
cuyos impulsos son bastante lentos, de contracción lenta del corazón, y por ello es nada más un nódulo de emergencia. Y por último tenemos a las fibras de Purkinje, que son ramos subendocárdicos. Estas fibras se van a distribuir en el espesor de las paredes ventriculares, tanto a la derecha como a la izquierda. Esto sería nada más una animación de cómo ocurre un latido cardíaco. Como ven, todo inicia a nivel de este nódulo, el nódulo sinusal o sinoauricular, que después la comunicación sigue con los haces internodales. A su vez, esto pasa la comunicación o el impulso eléctrico al nódulo auriculoventricular, al haz de His y las ramas derecha e izquierda del mismo haz hasta llegar a las fibras de Purkinje, que son las que básicamente contraen a los ventrículos. Llegamos a los nervios del corazón. El corazón está inervado. Lo que hace rato vimos sería el sistema excitoconductor o cardionector del corazón, que sería la inervación intrínseca al corazón, la inervación interna. Ahora lo que veremos es la inervación llamada extrínseca también, o inervación externa, que van a estar dadas por diversos nervios, ¿verdad? Diversas cadenas y diversas estructuras. La inervación del corazón, la inervación extrínseca, proviene de la cadena simpática y del nervio vago, que dará la inervación parasimpática. Los nervios cardíacos de la cadena simpática van a provenir directamente de los nervios cardíacos y específicamente de los ganglios cervicales superiores, medios e inferiores. Todos estos nervios, todos estos ganglios van a emitir los nervios cardíacos, que van a ser el nervio cardíaco superior, medio e inferior. Todas estas fibras van a llegar y van a situarse detrás del corazón y específicamente detrás de la aorta, para luego formar lo que van a llamarse los plexos cardíacos, que vamos a ver enseguida. Por otro lado tenemos a los nervios cardíacos parasimpáticos. Estos van a provenir directamente del vago. Tenemos así el nervio cardíaco cervical superior, el nervio cardíaco cervical inferior, el cardíaco torácico. Estos van a llegar, a diferencia del simpático, van a llegar por delante del corazón y por delante de la aorta. Esto sería la disposición o la inervación simpática del corazón. Todos estos nervios van a nacer en el cuello. En el cuello existe lo que se llama cadena simpática. La cadena simpática cervical consta de 3 ganglios principales. Tenemos un ganglio cervical superior, que está a nivel de base del cráneo, un cervical medio y un cervical inferior, o también llamado ganglio estrellado. Cada uno de estos ganglios van a emitir una rama que van a ser los nervios cardíacos. Tenemos así que el ganglio cervical superior emite el nervio cervical cardíaco superior, el ganglio cervical medio emite el nervio cardíaco cervical medio y el ganglio cervical inferior emite el nervio cervical cardíaco inferior. Todos ellos de la cadena simpática. Estos se dan a ambos lados, tanto a la derecha como a la izquierda. Todos estos van a reunirse detrás del corazón y específicamente detrás de la aorta. Ahora llegamos a los nervios cardíacos parasimpáticos. Estos tienen origen diferente debido a la disposición de los nervios. 2 nacen en el cuello y 1 va a nacer en el tórax. Tenemos así al nervio cardíaco cervical superior, que va a nacer directamente del nervio vago, tanto a la derecha como a la izquierda. Tenemos al nervio cervical cardíaco inferior, que en este caso va a nacer del nervio laríngeo recurrente del lado derecho.
El nervio laríngeo recurrente del lado derecho nace por debajo de la arteria subclavia derecha. A ese nivel llega el nervio vago y emite una recurrente que después vuelve a subir a nivel del cuello. Y después ya tenemos el nervio cardíaco torácico, que van a ser directamente del vago. En cuanto a la izquierda, el nervio cervical cardíaco superior nace directamente del vago. El nervio cervical cardíaco inferior también lo hace el vago, pero el nervio cardíaco torácico lo hace directamente desde el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Si es que se acuerdan, el vago, una vez que llega a la altura del callado de la aorta, era que emitía una rama recurrente que volvía al cuello, ¿verdad? Y ese era el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Todos estos nervios, tanto a la derecha como a la izquierda, van a terminar por delante del corazón y por delante de la aorta. Y llegamos a la formación de los plexos cardíacos. Una vez que los nervios simpáticos y parasimpáticos llegaron a destino, van a formar, como les dije hace rato, los plexos cardíacos. Existe un plexo cardíaco superficial anterior llamado plexo preaórtico. Es la que está formada por las ramas del parasimpático, específicamente directamente el nervio vago o del nervio laríngeo recurrente. Luego tenemos el otro plexo, que es el plexo retroaórtico o posterior o profundo, que están formadas por las ramas de la cadena simpática cervical. Estos dos plexos se van a comunicarse entre sí por debajo del arco aórtico. A ese nivel van a formar lo que se llama el plexo subaórtico. Es un plexo que está ubicado en este sitio, específicamente medialmente al ligamento arterioso o ducto arterioso. En este nivel hay un cuadrilátero en la cual uno puede ubicar ese plexo. Este cuadrilátero va a estar limitado hacia arriba por el arco aórtico. Por debajo vamos a tener a la arteria pulmonar derecha y al ligamento arterioso hacia la izquierda. Hacia la derecha tenemos la porción ascendente de la aorta. Dentro de este cuadrilátero vamos a poder ubicar al ganglio cardíaco superior, o también llamado ganglio de Reisberg. Es un ganglio que sirve de nexo de comunicación entre los dos plexos cardíacos, tanto el plexo preaórtico como la retroaórtica. Otro ganglio que tenemos es el ganglio cardíaco inferior o de Perlman, que es un ganglio que está situado detrás mismo de la aurícula izquierda. Todos estos plexos van a tener actividades muy importantes sobre el corazón, específicamente por parte del sistema simpático. Lo que va a hacer es que el corazón empiece a acelerar, aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta la dilatación de los vasos sanguíneos, especialmente las arterias coronarias que van a irrigar al corazón. En otras palabras, prepara y acelera al corazón al máximo. En cambio, el sistema nervioso parasimpático hace lo contrario. Prácticamente regula, produce una vasoconstricción a nivel de las arterias y a nivel de las venas y disminuye y relaja el tono de contracción vascular y disminuye también de paso la frecuencia, ¿verdad? Entonces, ambos sistemas actúan en conjunto. Por último llegamos al nervio frénico. El nervio frénico es un nervio que tiene origen cervical, específicamente nace de la rama profunda del plexo cervical.
Esto que ven aquí es el plexo cervical, cuyas raíces son de C1 hasta C5. El origen del nervio frénico está formado principalmente por la raíz C4 y accesoriamente se une a ello C5 y C3. Una vez que se origina este nervio, desciende en el desfiladero interescalénico, es decir, entre los escalenos, y se dirige hacia abajo y hacia adentro para abordar la cara anterior del escaleno anterior, al que abandona una vez que penetra dentro de lo que es la abertura superior del tórax. Aquí en la imagen vemos cuando el frénico abandona el escaleno y se coloca entre la vena y la arteria subclavia. Y se introduce el tórax aplicado a la pleura mediastínica. Una vez que llega a este nivel, en este punto, se aplica la pleura mediastínica a nivel del vértice pulmonar, tanto a la derecha como a la izquierda. Bordea los gruesos vasos del corazón y se adosa a las caras laterales del pericardio hasta llegar a alcanzar al músculo diafragma. Esto se da en ambos lados. Recorre prácticamente todo lo que es el espacio pleuropericárdico, el espacio comprendido entre la pleura y el pericardio. Dentro de este trayecto está acompañada en todo el trayecto por los vasos pericardiofrénicos, tanto la vena pericardiofrénica como la arteria pericardiofrénica. Y una vez que alcanza al diafragma, el frénico suele proporcionar pequeñas ramitas a este nivel. Es para la inervación justamente tanto de la pleura como como el pericardio en esa zona. Y una vez que el frénico llega a su acometido, que es el diafragma, esto penetra el espesor del músculo dividiéndose en 3 a 4 ramas, 3 a 4 filetes nerviosos que van a comunicarse en ambos frénicos dentro del espesor del músculo. Esto nada más a nivel del trayecto cervical. El frénico se suele anastomosar con el nervio del subclavio, que proviene directamente del ganglio cervical inferior del simpático, o a veces también lo hace con el ganglio del nervio hipogloso mayor. Y ahí se forma lo que se llama el asa del nervio frénico, pero esto no suele ser constante. Y así llegamos al final de este capítulo, sin antes de decirle que el responsable del hipo es el músculo diafragma, gracias a la inervación del nervio frénico, ¿verdad? Esto suele producir una contracción involuntaria rápida del diafragma y es la que provoca el hipo. Y las causas suelen ser varios factores, ¿verdad? Desde el consumo de gaseosa hasta los cambios bruscos de temperatura. Y otras causas más graves suele ser ya un daño nervioso, específicamente a nivel del cuello, ¿verdad? Donde se origina el frénico. Y otras patologías ya de origen infecciosa y más bien de origen nerviosa específicamente. Y bueno, espero que les haya gustado la clase y nos veremos la siguiente.